Venus es la capacidad de poder de amarme con los ojos abiertos y de aceptarme, de sentirme, es la energía femenina, mi sensualidad, la capacidad de sentirme seductora. ¿Cuántas veces? Si yo no puedo amarme, si yo no puedo sanarme, si yo no puedo aceptarme, yo me voy a vincular con el otro desde lo que no tengo y voy a pretender que el otro lo haga por mí. Bienvenidos a un nuevo episodio de No Vale Callarse. Hoy te vas a quedar conmigo sí o sí hasta el final, porque vamos a aprender un montón de cosas sobre los astros. Sí, has oído bien. Nuestra protagonista es Merche Barrutia, astróloga y terapeuta floral, que nos va a hablar en sentido amplio de su propia historia y experiencia, de cómo interpretar una carta natal, de la influencia de los astros, de querernos más, de entendernos mejor y de un montón de cosas que no te voy a desvelar para que te quedes a conversar con nosotras. Dentro, episodio 34. Merche Barrutia, muchas gracias por estar aquí conmigo. Bienvenida a No Vale Callarse. Y hemos tenido una pequeña resistencia técnica, pero aquí estamos y estoy muy agradecida de que compartas este ratito conmigo, con todos nosotros. Gracias, Ana. Gracias a vos por invitarme, por darme voz, como dice allí en tu cartelera. Muchas gracias por esta invitación. Y sí, lo entregamos al cielo y dijimos si esto tiene que ser, si este mensaje tiene que llegar y esta conversación puede ser un granito de arena, un aporte para alguien, bienvenido sea. ¿Será que tiene que ser? Así tal cual ha sido. Lo hemos entregado y se ha abierto la imagen mágicamente y hemos podido establecer la conexión. Quiero contarte una cosa que nunca te he dicho y que sentí desde el primer momento en que te vi. Así que esto va a ser abrir en plan a saco, en plan confesión. La primera vez que yo te veo fue, me parece que en el año 2020. Ahí no te conocía y te veo hablar, me parece que fue en un directo de Instagram, en un live con Ana Albiol. Y yo estaba escuchándote y tu historia me estaba llegando a un lugar que yo sentía, no sé cómo explicarte, no solamente que me resonaban las cosas que tú decías, Merche, sino que sentía como una especie de familiaridad. Eso fue lo que sentí. Y dije, yo sé que voy a hacer una carta natal en algún momento y seguramente va a ser con ella. Y eso fue cuando nos reunimos luego un poco más tarde en el 2021. Tú contabas historias de tu vida, de tus experiencias, de cosas que habían sido tu caminar hasta llegar a ese punto en el que estabas en ese momento. Y yo veía a una mujer fuerte, al mismo tiempo que muy vulnerable, siendo muy consciente de su camino, de sus emociones, de las dificultades y también de toda la grandeza que había tenido transitar por ese camino. Así que te pido para empezar que nos compartas lo que tú quieras compartir, lo que tú sientas de esa historia para que podamos comprender un poco mejor la persona que eres y qué te ha traído hasta aquí, Merche. Ay, gracias, Ana. Gracias por tus palabras. Bueno, es muy fuerte esto para mí. Primero que quizá esa charla, ese pequeño storytelling que tuve que armar, me hizo tomar conciencia de mi historia, ¿no? Una historia que me costó, yo siempre voy para adelante, iba para adelante, ¿no? Ante todas las dificultades, pero me hizo parar, me hizo darme cuenta que muchas veces algo que empezamos a normalizar, ¿no? Esa fuerza, esa garra, esa actitud, bueno, es inherente a todo el mundo. Y como fue una historia difícil, fue una historia dolorosa, traté de taparla y siempre ver de ahí en adelante, ¿no? Y bueno, y estoy en esta etapa de la vida queriendo poder compartir esto, porque creo que nadie, por lo menos no considero que soy ejemplo de nadie, pero que quizá a veces esa figura, ese lugar o esa situación pueda estarlo viviendo o haberlo vivido alguna persona, y lo único que uno quiere mostrar es que se puede, ¿no? Que se puede salir adelante, que se puede ser uno mismo. Yo venía de una familia de muchos hermanos, mi padre murió cuando era chica y eso generó un enorme dolor para mí, una enorme fragilidad a nivel emocional y autoestima, no tenía buena relación con mi madre y pensé que casándome, que era el mensaje que yo había recibido cuando yo quise estudiar, mi madre me dijo que no, tienes que trabajar para poder aportar para la casa y dijo, ¿para qué te vas a casar?
si te vas, para qué vas a estudiar si te vas a casar? Claro. Entonces, por más que uno dijera, no, no, eso es impresionante, cómo queda grabado en nuestro inconsciente. Me casé creyendo que resolvía una situación conflictiva con mi madre y fue eso y mucho más lo que viví. Fui una mujer golpeada durante 7 años físicamente. Esto yo tenía 21 años y durante esos 7 años tuve 3 niñitos y fui golpeada físicamente, fui estafada, era un narcisista totalmente violento y después de 7 años de ese infierno pude correrme con mis 3 niñitos y comenzar una nueva historia. Así que bueno, mi historia, ahí pude activar esa guerrera interna, pude hacerme cargo de mi fortaleza, de mi fuerza y de decir, yo no tenía casa, no tenía dinero, tenía 3 niños, estaba viviendo en el interior de la Argentina, me fui a Capital y dije, solo por hoy, porque era solo por hoy. Al tiempo me volví a casar, tuve una niña más, familia Ingalls. En un inicio fuimos al campo, todo era muy, muy idílico y muy mágico. Y ahí se volvieron a instalar un montón de creencias, tanto que, bueno, no somos los mismos ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. Pero no lo sabía, porque estas cosas los vamos haciendo día a día, ¿no? Y a los 58 años, la persona con la que hacía 26 años que estaba me dice, hasta acá llegamos, no quiero seguir más casado, y a mí se me derrumbó un mundo total y absoluto. Yo decía, ¿y ahora qué? Ya tenía nietos, ya tenía casa, todas las metas que yo creía que estábamos acá, ¿no? Tener la casa, tener los niños, llegaron los nietos, aprendían a nadar en la piscina todos los fines de semana de por medio, familiares, ¿no? Y dije, ¿y ahora qué? No podía dar crédito, para mí no había nada grave, porque no había nada grave, pero sí, poco a poco nos habíamos transformado en dos personas diferentes. A mí eso no me afectaba, pero evidentemente la crisis era por algo. Y Claro. bueno, y tuve que empezar de cero. Me pareció, cuando te lo escuché, Merche, me pareció increíble porque yo te estaba conociendo en calidad de astróloga, que es un tema del que conozco poco y me interesa, me parece muy interesante, y en ese momento estaba abriéndome un poco a esa temática. Pero lo que hasta llegar a este punto profesional, donde tú estás en un medio de exposición público contando tu vida y a qué te dedicas y cómo tienes esta visión de tu profesión y todo esto, eso ya me parece interesante. Pero la historia de la mujer me pareció conmovedora. Y recuerdo exactamente eso. Situación, momento presente y yendo al día con mis hijos y Sí. reorientándome. Y luego llega la ruptura y una nueva reorientación. Y este hándicap que tenemos las mujeres que yo ahora estoy experimentando también. Y con cierta edad. Porque una va avanzando y va madurando en la vida y esos mensajes siguen estando ahí en el ambiente, en la sociedad, en ese espíritu colectivo de que parece que valemos menos o estamos menos preparadas o se han caducado ciertas oportunidades a partir de un momento. Todo eso me llegó muchísimo y te agradezco mucho que lo compartieras. Ana, es increíble, es que se me pone la piel de pollo, ¿De como mí? dicen ustedes, la piel de gallina, ¿no? Le decimos acá, pero vos fijate que yo creí hasta ese momento que mi historia era la anterior, era la capacidad de reconstruirme, de salir adelante, de poder armar una historia armoniosa, de poder tener un vínculo sano, de poder armar una familia, de tener una familia ensamblada, años de terapia, porque todo esto me llevó muchos años de terapia. Y de pronto, ¡ah! Dije, es volver a foco cero. Y vos fíjate qué interesante, porque cuando yo empiezo a estudiar astrología, que fue a los 50 años, yo estaba escuchando y de pronto vi pasar mi película. Yo cuando empiezo a ver mi carta y dije, esto es de manual. Vos sabés que yo me separo la primera vez después de 7 años, son septenios, a los 29 años, cuando empieza mi primer retorno de Saturno. ¿Y qué es? Comienzo a vivir el ascendente. ¿Y cuál es mi ascendente? Aries. ¿Qué es Aries? La guerrera, la capacidad de Exacto. activar, la valentía, la capacidad de iniciar nuevas cosas, una nueva etapa. Impresionante. Bueno, así fui viviendo mi historia y cuando me pasa esto a los 58 años, yo decía, ay, no, 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 porque digo, se activa de vuelta mi ascendente, es comenzar de nuevo. Y además, yo me había jurado y perjurado en esos 29 años que yo me habían estafado. Yo era ama de casa, criando a los niños, etcétera, etcétera.
nunca más voy a depender de un hombre económicamente, dije, Mm, nunca más. Y cuando me encuentra esta situación, yo venía haciendo terapia para por primera vez podíamos vivir los dos de sus ingresos, y la psicóloga me decía, Mercedes, también es hora de habilitarte, de permitirte no siempre ser proveedora, etcétera, etcétera. Hacía 4 años que no trabajaba. Y yo digo, ¿por qué? Así que era enojada conmigo, que, viste que, bueno, fueron tantas situaciones y tantas emociones hasta que un día dije, bueno, sí, digo sí a la vida. Digo sí. ¿Cómo? No lo sé. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es decirle sí a la vida, aceptar el desafío. claro, porque Era aquello no difícil. era para nada lo que tú querías. Probablemente sí lo que necesitabas, que también es una frase que tú utilizas. Pero claro, el revés que se produce en ese momento es importante y ahí se activa todo un mecanismo nuevo donde tienes que tirar para adelante. Me quiero quedar con el momento carta porque tú la viste. Yo me quedé con la carta. Cuando tú me mostraste, que yo nunca la había visto así, así de cerquita, que me la mostraste cuando luego nos reunimos más adelante, yo dije, ¿pero esto qué es? Había una cantidad de líneas rojas. Yo recuerdo que tú te pusiste la mano en la cabeza en plan, esto tiene enjundia. Luego comprendí hablando contigo que no se trata tanto, que claro, que ahí hay mucha información y tú ahora nos lo vas a contar, pero también hay que poner mucho nuestro, ¿no? Y ahí vamos a ir también a ese punto. Pero para ponerlo fácil, para las personas que no están demasiado familiarizados con este tema, ¿qué es? ¿Qué es una carta natal, Merche? Y una carta es, yo siempre, eso el encuentro con uno mismo, es como correr, es la caja de Pandora, ¿viste? Esa que no queremos abrir y que no queremos, que siempre digo, ¿cómo estás al inicio, no? Al encuentro, la primera, nerviosa, tengo miedo, me dicen, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué? Si nos vamos a encontrar, te vas a encontrar contigo misma. Somos un caudal de amorosidad, de luz. Y es increíble que no tenemos miedo de salir al mundo a vivir en esta jungla, pero tenemos miedo de encontrarnos con nuestro corazón, con nuestra emocionalidad, con nuestra empatía. Tenemos miedo de abrazarnos, tenemos miedo de conocernos, de ver, digo, si supiéramos todas o todos el tesoro que hay dentro, porque en realidad buscamos un tesoro afuera Sí, y lo sí. tenemos dentro. Entonces, es esto la carta natal, poder abrir, correr el velo, correr esa cortina y poder comenzar a mirarnos, a encontrarnos, como digo, sin juicios, sin etiquetas, sin decir esto está bien o esto está mal. Ya de entrada tenemos que tener esa actitud de apertura y le digo, saquemos mente y pongamos corazón, abramos nuestro corazón. Entonces, es encontrar ese clima para poder habitarnos desde otro lugar y animarnos a habitarnos, porque después nos vamos a dar cuenta y decir, wow, pero esto es, por supuesto que dentro de nuestro hay heridas que no Ya. queremos ver, pero si nosotros, siempre digo, yo hago mucho hincapié en las cartas, en la carta natal, en las heridas. Si yo no traigo al consciente esas heridas que están en el inconsciente, ellas van a dirigir mi vida y vamos a decir durante mucho tiempo, ¿por qué estoy en el lugar que estoy? Mm, ¿Qué me trajo hasta aquí? claro. Y vos fíjate, Ana, si lo llevo a mi vida personal, el no haber querido ver nunca las heridas de la infancia me llevó a lo que me llevó. Y Mm, yo tenía después, ¿no? Por supuesto que esto ahora te lo digo y con el diario del lunes, como decimos acá, después de tener toda la información, cuando yo empiezo a interiorizarme con la astrología y también digo, bueno, pero, viste, no tenía alternativa. No, sí tenía alternativa. Yo tengo mi luna pegadita a Neptuno, que es una luna, es mi mundo emocional, y yo qué pude haber hecho, seguir siendo una víctima de la historia, haber jugado ese rol de víctima y haberme quedado en ese lugar cómodo, conocido, y haber echado la responsabilidad a otro. O vivirme ascendente y decir, quiero hacerme cargo de esto. Quiero empezar a hacerme responsable de mí muy misma. potente esto, ¿eh? Es muy potente y quiero contarle a la gente que siempre una tiene margen de maniobrabilidad. La información que tú das no es una información metida en una cuadrícula que no tiene por dónde salir y no es algo fijo, pero sí te ayuda en todo ese proceso
de autoconocimiento, parece una cosa un poco psicomágica, pero no lo es. Yo le doy a Merche unos datos que ella me pide. Ella y yo hasta ese momento no nos conocíamos, yo sí la había visto a ella a través de las redes y demás. Y a partir de esos datos, ella me facilita una especie de dibujo que yo no entiendo nada porque está como lleno de rayas y todo esto, y de ahí deriva una cantidad de información increíble. Para situar un poquito a la gente y tratar de ejemplificarnos, para hacernos una idea, ahí aparece un sol, aparece una luna, aparecen unas casas, que tú nos vas a explicar ahora lo que son, aparecen unos nodos. Yo digo que tengo una luna, no me acuerdo dónde era, una luna en Capricornio. Bueno, pues vale, pues sí, pues veremos a ver qué quiere decir eso, ¿no? Y empieza a salir una cantidad de información increíble de ahí, Merche. Ana, es así, a ver, la luna es mi mundo emocional, ¿no? Cuando yo hablo de la luna, hablo de cómo fui percibiendo las emociones desde pequeñita, ¿no? Ajá. Desde pequeñito, cómo fui percibiendo la palabra amor, cómo fui, una luna en Capricornio muchas veces hace porque luego se va a dar cuenta que van a decir que es madura, que es responsable, que la luna en Capricornio se siente amada, se siente reconocida, entonces no toma conciencia, por ejemplo, de que a través termina de adulto haciendo cosas para lograr un reconocimiento porque no se da cuenta que está buscando que lo amen cuando ese camino va a ir por otro lado. La luna es mi mundo emocional, lo conocido, la forma de percibir las emociones y también las defensas internas para no sentir lo que esa luna no quiere reconocer. Es un refugio. Yo me guardo ahí, me refugio. El sol es mi identidad, es mi conciencia, es el yo soy. No, yo soy así y listo. No, no. ¿Cómo voy a ir viviendo con conciencia esa identidad? Porque el sol quiere que irradiemos las cualidades del signo donde se encuentra en la carta natal. Yo soy de Sagitario, por ejemplo. Entonces, el sol quiere que yo irradie las cualidades sagitarianas. Ahora, hay distintos niveles de energía sagitariana. Puedo ser una negadora, puedo estar queriendo pasarla, no, está todo bien, todo divino, fiestas, tú, o puedo ser positiva, pero a la vez puedo conectar con lo que puedo cambiar, con lo que puedo conectar con esa tendencia a querer creer que está todo bien, cuando a veces no está todo bien. Es lo que yo quiero. Entonces voy a ir viviendo esa identidad del signo donde se encuentra mi sol con mayor conciencia. Y se dice que una vez que empezamos a madurar la luna, ¿no? O sea, a salirnos de lo conocido, de lo cómodo, a hacernos cargo de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestra historia. Una vez que empezamos a vivir con mayor conciencia esa identidad, estamos preparados para poder vivir el camino del ascendente. ¿Y qué es el camino del ascendente? El ascendente es una energía que está dentro mío, pero que inicialmente la vengo pateando, la vengo negando, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque me va a llevar un esfuerzo para poder activarla. ¿Y de dónde vienen esas situaciones que me van a llevar a vivir el ascendente? Me viene de afuera y generalmente del área de la pareja. Fíjate vos Ya. cómo a mí me llevó a activar ese ascendente ariano y hacerme cargo de esa energía, a no poner más excusas. Generalmente esto se da entre los 28 y los 30 años. No siempre, porque a veces queremos seguir evitando movernos de lo cómodo y lo conocido. Y después, según la hora de nacimiento, por eso es importante la hora de nacimiento. No sé si queda claro esto del sol, de la luna y del ascendente. A mí me parece que sí que queda claro. De todas maneras, siempre invitamos a cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier cosa que se quede, se puede poner en los comentarios del episodio o pueden escribir directamente a las redes sociales que vamos a dejar en el subtítulo. También las Buenísimo. redes donde pueden encontrarte y preguntarte, oye, Merche, mira, estuve viendo lo del ascendente, pero de repente no sé cómo encajar esto, tal. Te lo van a poder preguntar estupendamente. Perfecto.
Y según la hora de nacimiento, porque viste que te he pedido el lugar, o sea, qué día naciste, dónde naciste y a qué hora naciste. Eso es súper importante porque, y a veces dicen, no, yo creo, mi mamá, yo siempre digo, no le demos esa responsabilidad a las madres porque yo tengo 4 hijos y nunca me acordé de la hora de nacimiento. Sí me acordaba de la hora que iba a la clínica, pero Mm, muchas demoraron 2 horas, 3 horas. Con el mayor tuve 12 horas de trabajo de parto, o sea, fue harto. tremendo. Entonces, siempre hay un certificado de nacimiento donde figura la hora. ¿Por qué? Porque si hay una hora antes, después, a veces cambia o la luna o el ascendente, este famoso ascendente. Y esa hora es lo que va a marcar cómo se divide la carta natal en las casas astrológicas, que hay 12 casas astrológicas, que cuando uno mira la carta, yo le digo que parecen porciones de torta o de pizza, Sí, ¿no? Que son sí, sí. porciones. Y esas son áreas de vida, ámbitos de vida. Por ejemplo, la casa uno en la línea del ascendente, pero también es cómo salgo al mundo, ¿no? Cómo me ven los demás, cómo me ven los otros. La casa 4, por ejemplo, tiene que ver con la historia familiar. ¿Cómo fue mi ámbito familiar? ¿Cómo era ese lugar donde vivía? Vi un reel tuyo y me pareció muy interesante y muy aclaratorio lo de la casa 4 donde tú contabas esa parte de la historia familiar y precisamente comentabas este tema, ¿no? Que habías vivido, que te había marcado mucho toda la historia de lo que pasó con tu padre y todo esto. Y me parece interesante cómo todo eso se puede ver en la carta. La gente dice, vale, los demás me perciben por fuera de una manera, mis habilidades, mis cualidades, mi forma de comportarme y me dan como una información de mí, me hacen de espejos, ¿no? Como solemos decir. Y luego tengo a nivel interno todo un mundo emocional que yo a veces digo y me dicen a mí en las sesiones, yo me asomo así un poco, hay veces que me atrevo a mirar más y veces que me atrevo a mirar menos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ayudarnos la carta a poner luz en todo eso? A poner mayor claridad sobre nuestro comportamiento hacia el mundo en el que nos desarrollamos hacia afuera y también hacia adentro, ese movimiento a nivel emocional que todos tenemos dentro nuestro. Yo creo que está bueno, a mí me ayudó un montón poder ver con qué herramientas cuento. Por ejemplo, si yo tengo mucha energía de fuego, voy a saber que eso es, por supuesto, que también hay algunos taloncitos de Aquiles ahí, ¿no? Pero sé que soy una persona vital, que tengo condiciones de liderazgo, que tengo condiciones de entusiasmar, que tengo condiciones de poder conectar con mi deseo genuino e ir, que puedo activar con mayor facilidad mi guerrera. Hay miedos, sí, por supuesto, vamos a ver los miedos y vamos a ver por qué a veces esos miedos surgen. Los miedos son por un planeta llamado Saturno que él te dice, ok, yo te los pongo, pero no es para que te paralices, es para que lo atravieses, porque cuando atravieso ese miedo, y vos lo verás y has experimentado, es cuando decimos, wow, eso me anima a continuar. Y voy a ver mis dificultades o mis talones de Aquiles, si soy muy rígida mentalmente, si tengo una tendencia a rigidizarme, si tengo tendencia a no querer cambiar, a no moverme, si mis creencias están muy marcadas. Así que bueno, ver la carta, ¿con qué herramientas cuento? ¿Cuáles son mis dificultades y cuál es mi potencial? Bueno, a mí en lo personal me ayudó un montón. Creo que hubo algo también instintivo que fui manifestando en mi vida y poder verlo plasmado en la carta, dije, wow, estuve haciendo bien los deberes, ¿o no? O sea, hice terapia y sobre todo, como digo, tener miedo a equivocarnos. El error es un disparador de hacer algo diferente y algo nuevo. Ese miedo a equivocarnos que nos han infundado, que viene de tantos años y años, es momento de que vayamos mirándolo de una manera diferente, más descontracturada, y no pasa nada, Sí, sí. no La pasa nada. cultura, la Diez cultura del error, años. de la Sí. penalización y todavía seguimos teniendo como muchas resistencias con eso y unos miedos muy activos, con un volumen muy alto. Cuando tú dices mental, claro, a mí me suena para mí porque yo digo, ay, soy muy mental. Las personas que nos están escuchando se reconocen en eso también. Nos ponemos muy rumiantes, muy de darle la vuelta a las cosas, muy de no saber por dónde tirar y repetir esos patrones de comportamiento que la mayoría de las veces reconocemos que no nos están llevando al lugar
dónde queremos ir, Merche. Entonces, Exacto. yo te he oído a ti en distintas ocasiones hablar del camino del alma, la voz de tu alma, el camino que tu alma tiene, no sé si prevista, tú me dirás ahora cómo lo ves tú, pero hay como una llamada. ¿Cómo soltamos un poco esta parte tan mental que tenemos tantas personas y escuchamos un poquito más para ver cuál es la llamada? ¿Cuál es el mensaje de nuestro alma? Bueno, sí, yo estoy en una etapa en donde quedo como fascinada, ¿no? Con el encuentro del alma. Es una fascinación. Vamos a empezar por primero lo primero. Cuando nosotros tenemos mucha energía mental, que es el hemisferio izquierdo, tenemos que empezar a primero tomar conciencia de cómo activamos, desde qué lugar. Este está muy bueno porque puedo estudiar, puedo aprender, puedo tomar un poco de distancia, ¿no? Para observar, tiene sus ventajas, pero cuando yo me quiero dar cuenta, estos pensamientos y esta mente de a poquito empieza a tomar un lugar que lo que hace es empezar a no permitir que el hemisferio derecho, el de los pensamientos es el izquierdo, que el hemisferio derecho también pueda participar. El hemisferio derecho es aquel que no tiene forma, que está representado por la intuición, que está representado por aquello que esto, ¿no? Que no tiene forma, que no tiene materia. El hemisferio derecho representa el camino del corazón. Si yo no le empiezo a dar lugar al hemisferio derecho, yo no voy a poder empezar a conectar con el alma, con ese sentido de trascendencia, con aquello que no es de acá, con esa luz, con esa divinidad de lo que todos somos portadores. Si yo me quedo centrada solamente en lo mental, me voy a terminar identificando con la forma, con Claro, el ego. hay una cosa Y que tú el ego, también dices que me gusta mucho, Merche, que es, no digamos que somos espirituales, vivamos la espiritualidad. Y me gusta mucho cuando comentas esto porque digo, sí, muy bien, vamos a hacer esto, ¿no? Yo me vengo arriba y digo, vamos a hacer esto. ¿Cómo podemos hacer esto en el día a día normal? Tengo mira, una cita a una hora, esta noche he dormido poco, me pongo delante de una situación donde hay un montón de tráfico, quizá no he tenido mucho tiempo para comer, al final estoy envuelta en una prisa, en una vida normal de situaciones ordinarias, ¿cómo hacemos para activar esta escucha? bueno, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. La realidad que se materializa es porque eso es lo que estamos viviendo, es lo que creemos que somos. Para dar lugar a este hemisferio derecho, si nosotros, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Pero primero que tenemos que ser conscientes de cómo estamos, de empezar de a poquito a observar y a tomar conciencia de cómo estamos pensando, qué tipo de pensamientos tenemos. Y como yo digo, arrancar la mañana, estos últimos meses he puesto el despertador a conciencia y es impresionante lo que me ayudó empezar a forjar hábitos que el año pasado los había dejado estar, pero cuando yo empiezo a poner hábitos, suena el despertador y trato en ese estado que no es de totalmente de presencia activa, de empezar a hablar, a decir mis mantras, ¿no? Mis mantras, mis afirmaciones positivas, de poder estar conectada con mi corazón, de poder conectar con lo que estoy sintiendo, de poder entregar ese día al universo, de poder ponerme en manos, y aunque sea meditar 5 minutos, 10 minutos, digo, a los pensamientos no le interesa si somos o no eximias meditadoras. Ellos, con que haya alguien que le está poniendo un límite que nosotros decimos, ahora no, ese límite que les estamos, ya empezamos a darle lugar a esto otro, a esta otra. Y es otra manera de comenzar. La respiración. La respiración es fundamental. Si no podemos dormir de noche y buscamos alguna meditación sobre respiración, yo les aseguro que al rato nos quedamos dormidas totalmente. Y otra cosa, en los momentos que estamos tan agobiadas y que tenemos tanto miedo,
Yo siempre digo que hay como allá arriba hay un montón de seres de luz, de ángeles, universo, cada uno, pero hay un montón de energía disponible para asistirnos. Yo creo que nosotras nos equivocamos cuando creemos que estamos solas y que todo depende pura y exclusivamente de nosotros. Yo soy, en lo personal, en mis momentos difíciles, que he tenido un montón de miedos, ¿eh? De miedos a violencia y un montón de historias, yo activaba constantemente mi ángel de la guarda, pero lo activaba y decía, ya está. O sea, ya lo daba por hecho. Y a mí ir tomando diferentes situaciones de ayuda, de no sentirme sola, de habilitar fuerzas que están disponibles para acompañarnos, bueno, a mí me ayudó un montón, pero es un trabajo constante, Ana. La Es terapia me empezar ayudó un montón. la terapia, por supuesto. La sensación de que no puedes contar con nadie más es muy amarga. La sensación de estar viviendo la situación que estás transitando en este momento en soledad te lo pone más difícil. Lo que hace es aumentar el nivel de miedo, es abrirte a empezar. Hay al principio, o yo hablo por mí al menos, se crea también una resistencia mental, ¿no? Es como, vale, parezco loca, ¿no? Parece con quién estoy hablando, ¿no? A quién estoy dirigiéndole este mensaje, en quién me estoy amparando, de quién quiero recoger esta fuerza o esta esperanza, ¿no? Que al final está todo bastante entremezclado, pero es abrir y comenzar a hacerlo. Y yo creo que cuando ese camino se va abriendo, te quedas como más tranquila. Y no sé si ese camino que está relacionado con la tranquilidad y con la paz, a lo mejor es lo que tú llamas estar más conectado con ese mensaje del alma, Merche. Sí, te escuchaba y pensaba lo siguiente, Ana, ¿no? Algo que yo te comencé a decir en un inicio que es solo por hoy. Y en el solo por hoy, yo suelto el control. Y vivimos en un mundo complejo de muchas, queremos certezas, queremos seguridades. Y yo digo constantemente, o sea, tenemos que empezar a cambiar ese chip interno y empezar a ver de qué nos nutrimos y cómo nos nutrimos, porque Plutón en Acuario, que en otra conversación, si querés, podemos verlo, digo, ¿qué significa? Voy a decir una sola frase, nos invita a abrazar la incertidumbre y la incertidumbre vino para quedarse. Bueno, entonces, ¿y qué es esto, no? De abrazar la incertidumbre, soltar los apegos, soltar las seguridades, soltar aquello que creo que es lo que necesito, porque esa actitud mía de creer que todo lo sé o de que sé lo que es mejor para mí, que eso es no soltar el control, Eso es ego, eso es bueno, bastante ego a veces, ¿eh? es lo que hace que genere esa ansiedad por saber lo que va a llegar, el resultado que voy a tener. Bueno, se suman muchas cosas, ¿no? Es la dificultad de poder disfrutar el proceso, de hacer foco en el proceso, porque en ese proceso hay un aprendizaje, Ahí ¿sí? Hay estamos todo un pero tema. Y como vos decías, cuando yo digo también abrirme, cuando vos decías a conocer lo nuevo, ¿no? También es abrirnos, cuando yo hago esta entrega también, es también a que me baje la información, también dar lugar a que yo no soy perfecta, de que yo, y que muchas veces estoy entorpeciendo el camino que el universo tiene preparado para mí, porque creo saber lo que se supone que es lo mejor, que después me estoy dando cuenta que no es lo que elegí yo, es lo que traigo de ese inconsciente colectivo, de ese linaje, de la sociedad, de la cultura mundial, social, familiar, en fin, es hay mucho para cantidad hablar. de información que das por tuya Impresionante. y que cuando te paras a mirar te das cuenta de que la has comprado como tuya, porque además la has comprado a unas edades en las que no eras muy consciente y pensaste, muy bien, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que comprar, pero no te has parado a mirarla y muchas veces nos sorprendemos en etapas más maduras de la vida porque decimos, vale, no sé de qué manera me convencí de esto, pero no era lo que yo quería. Y quería enlazar esta parte con la Venus, que también aparece en la carta, y es tan importante y me gustaría que me contaras qué significa y cómo eso nos conecta a nosotras con nuestra energía, con nuestra capacidad, con nuestro poder personal, para poder seguir ejecutando en la vida y dando esos pasos que queremos dar
rígidamente, por ciertos y por bien dados. Sí, amo Venus. De hecho, porque me parece que es un planeta clave. Venus es, todos tenemos Venus en nuestra carta, el varón y la mujer, ¿no? Así como nosotros tenemos Marte, que es la energía de ellos, ¿no? Venus es un planeta personal que habla, tiene que ver con la valoración, tiene que ver con las relaciones, cómo me relaciono yo conmigo misma y con un otro, cómo me valoro a mí misma, porque desde esa manera de valorarme me voy a intercambiar con un otro. Si yo no me valoro, el otro tampoco me va a valorar. Entonces, Venus es la vara con la que me mido. Digo, ¿cómo está la vara con la que te mides? Si tenemos que elegir un metal, cobre, plata, plomo, oro, ¿cuál elijo que me identifique? Creemos, Venus es la capacidad de poder amarme, de amarme con los ojos abiertos y de aceptarme, de sentirme, es la energía femenina, mi sensualidad, la capacidad de sentirme seductora. ¿Cuántas veces para sentirnos seductora tenemos que estar 10 puntos? Siempre digo, mirémonos al espejo y a esa imagen que el espejo me devuelve, quiero que pongan la mano en el corazón y sean honestas y sinceras. ¿Qué siento? ¿Me gusta? ¿No me gusta? Y hasta que no sienta emoción y alegría y plenitud de verme, no paremos. Quiere decir que tengo que seguir trabajando el amor a mí misma, tengo que seguir aprendiéndome a amar a mí misma. Eso tiene que ver, yo no digo la palabra autoestima porque me parece que queda pequeñita para Mm. algo tan enorme, porque a partir de esa capacidad de poder verme, de levantar esa vara, de llegar a esa completud, yo me voy a dar vuelta y voy a mirar al otro y le voy a decir, le voy a dar eso que tengo y voy a compartir con el otro. Ahora, si yo no puedo amarme, si yo no puedo sanarme, si yo no puedo aceptarme, yo me voy a vincular con el otro desde lo que no tengo y voy a pretender que el otro lo haga por mí. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esto todas en algún momento, verdad? Tratando que el Sí, otro te dé, en todo tipo de relaciones, especialmente las íntimas y de pareja, aquello que tú crees que necesitas y que de alguna forma exiges que te dé. Somos nosotras las que tenemos que dárnoslo. ¿Y cómo se relaciona Venus y esta forma tan bonita de abrazarnos, amarnos, aceptarnos? ¿Cómo se relaciona también con la energía sexual, Merche? Venus es una energía en donde, ¿viste cuando la abeja o el insecto busca la flor y va a polinizar la flor? Se abre en todo su esplendor, muestra su polen, su color, se abre a recibir. Para poder abrirme cada Venus en la carta natal, según, a ver, yo lo que quiero decir es, podemos ver en la carta, ¿por qué yo no puedo abrirme de esa manera a ser receptiva? Porque tenemos un montón de creencias. Tengo que estar divina, 90, 60, 90, el pelo es perfecto, los kilos no tienen que estar. Y no pasa por ahí. Pasa porque vos conozcas a tu cuerpo, lo cuides, sepas lo que le estás dando, sepas cuándo le duele algo, cuándo lo estás exigiendo, sepas cómo vibra, cómo goza, cuándo siente placer, cuándo no. Seguramente todas nos ha pasado que aún estando divinas, uno dice, che, y el placer o el gozo, que se supone que aquello me tiene que dar, no llega. Entonces, ese placer, ese gozo y esa capacidad de amar pasa por esta Venus que yo puedo ir. Es como que yo voy acomodando las distintas, esas partes de Venus y todo se va dando. Si yo no conozco mi cuerpo, si yo no sé cómo goza, cómo disfruta, si yo no siento que puedo y que tengo la capacidad de conectar con eso, ¿cómo le voy a decir al otro lo que me gusta, lo que quiero, qué me pasa? Pero sentimos vergüenza. El otro día decía no me acuerdo si era un post, la palabra pudor, que estuvo tan bien utilizada, ¿no? Pero en realidad era vergüenza mostrarnos. Sí, Entonces, sí. parecía que ser pudorosa estaba bien visto, ¿viste? Sí, 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 se convirtió en una Y cualidad sí, positiva.
Exacta. Bueno, si empezamos, esto da para otra charla, pero de hecho voy a dar un taller en Andorra en mayo, pero que es para esto justamente, ¿no? Para empezar a poder identificar por qué nos vinculamos y nos relacionamos con nosotras mismas de la manera que lo hacemos, empezar a encontrar esas creencias, esas etiquetas que no son, algunas somos conscientes, ojo, que somos conscientes. Una cosa es ser consciente y otra cosa es ir sacando capas y capas y capas porque constantemente, en cuanto nos distraemos, Mm, volvemos a caer en un montón de situaciones que decimos, ¿y esto es lo que yo elijo? ¿Esto es lo que yo quiero? mm. Bueno, esto hay mucha tela para cortar también porque los nodos están en Aries Libra, ¿no? Y Libra, el nodo sur está en Libra, viene a limpiar el significado de la palabra pareja, que es para mí estar de a dos, Temazo. enorme. Así que bueno, es un trabajo constante, es ir sacando Danos capitas. una pincelada más solamente del nodo en Libra. Los nodos no son planetas, no son cuerpos celestes, son puntos en las elípticas del Sol y de la Luna. Entonces son puntos de la Luna que, perdón, pero a la mañana mi garganta no Sí, un funciona. poquito de agua, es verdad que estás hablando. Los puntos de la Luna tienen que ver con dos, el nodo sur y el nodo norte. El nodo sur es un punto de picado, es algo que empiezo a conectar, que está en mi vida, que traigo de otras vidas, el que quiera puede creer o no, pero también es en otro momento definiremos qué es traer esas otras vidas, pero a veces tengo una cualidad, un don, algo que innatamente siento que va fluyendo, y el nodo norte es justamente lo opuesto. El nodo norte es algo que tengo que hacer a conciencia, que tiene que ver con el propósito del alma. Es salir de lo conocido, de lo cómodo, de lo que me resulta, para poder ir con conciencia y con voluntad a eso nuevo. Y mi alma va a crecer y a evolucionar porque me va a hacer crecer a medida que yo voy transitando ese nodo norte. En este momento, el nodo sur está en Libra y el nodo norte está en Aries. ¿Qué quiere decir? Vengo a revisar mi manera de vincularme, vengo a limpiar. El nodo sur tiene que ver con limpiezas, con revisar, con transmutar, con transformar. Hay muchos vínculos que van a terminar, hay otros que van a comenzar y hay otros que se van a transformar, pero nadie va a salir igual. Ya hace 6 meses que estamos transitando estos nodos y tenemos todo este año y encima se vienen los eclipses de Aries y de Libra, o sea, es un Sí. año que los vínculos y las relaciones y lo libriano, la regente de Libra es Venus, va a estar a la orden del día. Y el nodo norte es Aries, la capacidad de activar mi guerrera, de no depender de otro, de no poner excusas, de poder decir, ay, no, que mi casa, mi pareja, no, no, eso está bárbaro, pero yo también tengo un propósito, yo también tengo un deseo, yo no tengo por qué sacrificarme ni por qué dejar de ir tras aquello que quiero, porque en el fondo son excusas Desde para no luego, aunque nos activar duela. la valentía. Mm, Exactamente. aunque Bueno, Aries también es honestidad, ser valiente, ser honesta, ser consciente, tener actitud, iniciar, comenzar cosas nuevas. sí, sí, Y sí. esos miedos que todas sientan, nosotros también los sentimos, yo también lo siento. Todas lo Aún sentimos. viendo mi carta, cuando he tenido que ver situaciones difíciles, dije, bueno, no, no, o sea, me largo y con las mismas incertidumbres o miedos o encrucijadas que todas, pero el tema es comenzar, es querer. Ver todo esto como un gran movimiento que tú nos estás contando, cómo va a funcionar a lo largo de este año y convertirlo en una oportunidad. ¿Te da miedo? A todas nos da. Y me ha parecido muy interesante lo que comentas del propósito que también todas tenemos, independientemente de en qué punto, con qué edad y en qué situación se esté desarrollando para nosotras la vida. Pero tienes la oportunidad de hacerlo, de empezar a caminar y empezar a verlo. Y cuando vas caminando hacia ese lugar, vas con todo y tú eres una mujer, si es que eres mujer, si eres un hombre,
pero vamos a dar una pincelada, Merche, de que dentro nuestro están las dos energías, aunque no nos enmarquemos dentro de un sexo o de otro. Mirá, Ana, vos lo estás diciendo. Estos nodos norte y sur que tenemos que integrar, que para la astrología son ejes, los signos opuestos son ejes, los nodos también están diametralmente opuestos, el norte y el sur es un eje nodal y es integrar. Y el nodo norte, el regente es Aries, que es la energía masculina, y el nodo sur está en Venus, está en Libra y la regente es Venus. Entonces es integrar, es equilibrar, no es ni uno ni otro, sino poder equilibrar y no renunciar a ninguna de las dos energías, porque ambas necesitamos. Necesitamos ambas energías. Este mensaje me parece muy interesante de remarcar también. Te hago las preguntas finales porque estaría mucho ratito ahondando y hablando contigo de un montón de cosas, pero este podcast se llama No vale callarse, tú lo sabes. ¿Qué cosa te has callado en otros momentos de tu vida que ya no te volverías a callar más, Merche? Bueno, creo que la violencia, yo fui golpeada durante 7 años y yo compraba una crema para tapar los moritones, o sea, a eso no me animaba, me daba vergüenza. Entonces, lo que no quiero callar más es dejar de ser quienes somos realmente, dejar moldes, dejar creencias y poder aprender a ser, a tener voz, a saber que se puede. Así que no quiero callar ni silenciar más. El otro día hice un podcast no, una publicación, Prohibido sentir, ¿no? Justamente hablando de esto. Basta de prohibirnos sentir, basta de silenciarnos, basta de aprendamos a ponerle voz, sentimiento, sensibilidad, vulnerabilidad, valentía, alegría. Hasta de Si callarnos. supiéramos todo lo que tenemos, yo amo a los hombres, pero también como mujeres es tal el caudal que tenemos. Creo que somos muy valientes porque muchas veces en todos estos encuentros hay más mayoría de mujeres que de Mujeres. hombres. Y creo bueno, que está bueno que tomemos conciencia de esta capacidad que tenemos de iniciar a veces estos cambios y poder conectar con nuestro ser, con nuestra alma. Si no, no vamos a ser completos. Vamos a estar como nos va a faltar ¿No? algo. Decimos a veces, Sí. estamos un poco cojos, un poco así. ¿Qué persona se te viene a la cabeza a la que podríamos invitar al podcast? Alguien que tú pienses que tiene un mensaje bonito y potente para compartir con el mundo, con la sociedad. Wow, déjame pensar. Hay muchas personas que tienen mensajes bonitos porque siento que estamos despertando, que estamos todos comenzando a vivir este camino. Déjame pensar como para traer a la persona que sé que va a nutrir a esto de prohibido callarse, ¿no? De poder dar su voz. Déjame pensar y te lo Claro digo que y te sí, lo... claro que sí, Ujú. claro que sí. María José Tenedor es una amiga hermosa. ¿Sabes qué es lo que me regala María José? Tiene una alegría, una confianza y una capacidad de conectar con la magia que todas tenemos dentro, que por ahí me encantaría, sería cuestión de preguntarle si quiere que invitemos a este podcast y hablemos de esa magia tan importante para poder activar y poder crear, como ella dice, una vida fascinante. Así que... Es muy bonita María José, vamos a preguntarle y ojalá le apetezca venir. Y por último, Merche, ¿cómo ves ahora en esta etapa de tu vida a esa niña que fuiste y que vivirá, sigue viviendo y vivirá por siempre dentro de ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes ahora? Mira, esta es mi niña, ¿no? Es mi muñequita. La tengo siempre para recordarla. Siento que somos una. Siento yo me di cuenta el día que la encontré, fue una charla que tuve con un hermano mío. Fue tan fuerte todo lo que vivía y tan fuerte que dije, es la niña interna famosa que a veces buscamos y no encontramos. Así que estoy muy contenta, siento que es un camino que ella me enseña
y yo la abrazo y yo la contengo, porque si yo no maduro a través de ella, no voy a poder darle el abrazo, la contención, la visibilidad y el reconocimiento que durante tantos años estuvo anhelando. Es una pasada esto que acabas de decir, madurar a través de ella, tenerla, sostenerla, abrazarla y seguir aprendiendo de ella. Me parece una pasada, me parece emocionante. Merche, pueden encontrarte en Instagram como Merche Barrutia, pueden ir a tu página web, pueden hacerte consultas, pueden preguntarte y mirar tu trabajo. Y también ahora estás en Argentina y vas a estar pronto en España. Cuéntanos qué vas a hacer. Me voy a España, primero a Andorra, voy a hacer un taller en Andorra. ¿En Andorra? el- en Andorra, el 18 y el 19 de mayo, activa y descubre la diosa que hay en ti. Es esto, ¿no? Haciendo la correlatividad con Venus. Luego voy a hacer necesito encontrarme, estoy siguiendo mucho los pasos de María Magdalena, que María Magdalena creo que cuando estuve escuchando esto, yo digo, pero María Magdalena tiene todas las características de Venus, de esa mujer silenciada, tapada, juzgada, criticada, que pudo dejarnos un mensaje de valentía, de integración, de conexión del lugar de la mujer dentro de los patriarcados y un mundo machista. Así que voy a recorrer un poquito el sur de Francia, haciendo un poquito esos recorridos. Voy a estar seguramente por Málaga, así que nos vamos a ver. Seguramente Así que podemos tener tenemos que algo. vernos, tenemos que vernos La idea pronto, es pronto. armar diferentes talleres. Me quedo hasta septiembre, así que la Genial. idea es ir comunicando, llevando voz a distintos lugares para poder tomar conciencia y descubrir esta hermosa energía femenina, esta diosa interna y descubriendo sus limitaciones para poder activarla y para poder darnos cuenta que tenemos en nuestras manos la posibilidad de vivir una vida diferente, elegida por nosotras. Qué bonito mensaje. Una vida diferente elegida por nosotras. Merche, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu generosidad, por decirme sí al primer instante que te comenté que vinieras a compartir conmigo este rato y por todas las enormes perlas que quedan en este episodio. Espero darte un abrazo en Málaga y estaremos pendientes y siguiendo tus pasos y ojalá vernos muy pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Ana, a vos, a todo tu público. Gracias, gracias por este espacio. Así que el agradecimiento, la alegría y la emoción es mutua. Ya nos vamos a volver a Nos encontrar. vamos a ver. Gracias. Hasta pronto, Merche. Adiós, Anita, gracias. Gracias. No vale callarse. Un podcast de Ana Bayo para construir relaciones saludables y expandir tu voz.